¿Qué le parece si le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 24? Gloria a Dios. Lucas, capítulo 24. Y una de las cosas que yo pude ir viendo en este tiempo, el Señor nos dio la oportunidad de servir en el Ministerio de la Enseñanza. Ya hace 20 años como profesor del Instituto Bíblico allá en Córdoba, y bueno, antes también en algunos institutos acá en Buenos Aires, todo, pero Dios nos va formando y uno va tomando experiencia, conociendo, ¿no? Y muchas veces viene la gente para estudiar la palabra de Dios, y más cuando es un instituto bíblico internado, ¿no? Se internan 3 años ahí, y tipo monasterio, y van a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Es muy lindo, pero algunas veces vienen con algunas motivaciones que con el paso del tiempo uno va como percibiendo, ¿no? Y va diciendo, este va a andar bien, este no le veo, ¿no? Uña de guitarrero, como quien dice. Pero lo primero que a mí me llama la atención es tratar de ver por qué quieren estudiar la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que los motiva para estudiar la palabra de Dios? Porque la realidad es que si uno quiere estudiar una carrera o quiere estudiar algo, es para prepararse en algo que les abra puertas en el futuro. Usted va a ver que hay publicidad de instituciones educativas que dicen, bueno, cursos con salida laboral, o le dicen, bueno, nosotros lo insertamos. Bueno, en el sentido de estudiar la Biblia, ese punto está descartado, ¿no? Nosotros le podemos dar, en ningún momento le podemos dar certeza de que va a tener una salida laboral si estudia la Biblia, ¿no? Es más, casi que es lo contrario. Uno quiere estudiar la Biblia y uno ora para que el Señor diga, bueno, que el Señor te provea por el resto de tu vida. Y el Señor es fiel. Pero es interesante eso, como uno ve a ver cuál es la motivación al estudiar la palabra de Dios o al ingresar al ministerio. Y hay gente que dice, yo le pregunto a veces a los alumnos jovencitos que están separando un tiempo muy lindo para estudiar la palabra de Dios, me dicen, bueno, dice, algunos la tienen clara, que quieren servir a Dios, que quieren dedicarse al ministerio, o sea, pastoral o misionero o lo que sea, pero otros dicen por ahí, bueno, yo vengo nada más porque quiero aprender, o porque algunos o los mandó el padre porque ya no sabían qué hacer con ellos en la casa y se andaban a estudiar al instituto a ver si... O el pastor se lo quería sacar de encima y dice, bueno, anda al instituto. Y uno ve ahí todos casos, ¿no? Después el Señor los va transformando, todo, pero uno ya va perfilando. Pero todo pasa por una cuestión de qué es lo que te motiva, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas? Y quiero hablar un poco acerca de eso, ¿no? Cuando uno se acerca para servir al Señor o en la vida cristiana, tus expectativas van a ir definiendo a ver cómo vas creciendo espiritualmente o no. ¿Cuáles son las expectativas? Muchas veces las expectativas al acercarse al Evangelio al principio no son buenas, pero nos ayudan para conocer al Señor y conocer el Evangelio, y después el Señor va obrando. Pero cuando hay pastores o hay predicaciones o hay a veces en el afán de uno como predicador querer motivar a la gente, para que la gente se anime y predica mucho, hay gente que predica muchos mensajes que son motivacionales y son muy lindos porque uno sale fortalecido en la fe, ¿no? Pero a veces creamos, y yo me hago cargo porque muchas veces como predicador uno crea expectativas en la gente de cosas que por ahí no sabemos si van a suceder o no. Y como consecuencia después pasan los años y dicen, bueno, yo hace tanto que voy a la iglesia y todo sigue igual, no cambió mucho, la sigo luchando igual que cuando empecé algunos hasta dan testimonio, ¿no? En vez de testimonio, porque dicen, bueno, cuando comencé a venir a la iglesia tenía un negocio, tenía un empleo y de repente no tengo nada ahora, ¿no? Algunos dicen hasta no tengo esposa pero todo pasa por las expectativas que uno puso a ver
¿por qué sigo al Señor? Así como, ¿por qué me preparo para qué voy a estudiar la palabra? ¿Por qué asisto a la iglesia? Y esto es justo una situación que vamos a ver en este pasaje. Quiero describirlo rápidamente. No sé, pastor, ¿hasta qué hora tengo? No veo bien el reloj, le echo la culpa a las luces. Pero yo cuando veo que usted se levanta y se quiere ir, ya me doy cuenta. No, pero tengo a mi mamá, Rosita, pastora, que enseguida me va. Pero sí, no voy a tratar de ser breve. Miren, capítulo 24 de Lucas, versículo 13. ¿Lo tiene ahí? Vamos a compartir la palabra y vamos a ver unos versículos juntos. Dice así: he aquí, dos de ellos, está hablando de dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y gobernantes y lo sentenciaron a muerte y le crucificaron. Y el versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Vamos a leer hasta ahí, después lo continuamos leyendo. Pero vamos a ir a un principio. ¿Qué dice el versículo 13? Dice: he aquí, dos de ellos, está hablando de Cleofas y otra persona, dice, iban el mismo día. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué día iban caminando a una aldea que se llamaba? El mismo día. ¿De qué día habla? El día que Jesús resucitó, ¿no? Uno de los días, el día más importante de la historia de la humanidad. Fue realmente el día. Si tenemos que hablar de un día, ese fue el día más poderoso en el mundo espiritual, el día que Cristo resucitó. Y ese mismo día, estas dos personas iban caminando a Emaús. ¿Por qué estaban saliendo de Jerusalén a una ciudad, a la ciudad de Emaús? La Biblia dice que había en distancia de Jerusalén una distancia de 60 estadios. Transformado a kilómetros eran unos 12 kilómetros, ¿no? ¿Cuántos hacen la caminata diaria? A ver acá. ¿Alguno hace una caminata diaria? A ver si... No. Ahora me doy cuenta por qué algunos han crecido en el templo. Pero es bueno tener una caminata. ¿Cuánto recomienda el médico caminar por día? ¿Alguien sabe? ¿O alguien fue al médico y le dijo: tenés que caminar por lo menos tanto por día? A ver. ¿Cuánto? 20 minutos. Bien, bueno, 20 minutos. ¿Y en distancia cuánto caminan? A ver. ¿O cuánto, pastor, cuánto te dijo el médico que tenés que caminar por día? Recomendación. 6.000 pasos, ¿no? La recomendación de un médico dice por lo menos 40 cuadras. 40 cuadras por día es lo ideal, ¿no? Para una persona mantenerse saludable, bien. 40 cuadras. ¿Cuánto caminan 40 cuadras por día? Lo veo. Ven, por eso, Dios me da la razón acá. Algunos yo los veo, cada vez que vengo, los veo un poquito más bendecidos. Y ahí me doy cuenta. Bueno, la cosa que estos estaban ahí y estaban caminando, dice 11 o 12 kilómetros, son 60 estadios, traducido a kilómetros. Así que venían caminando ya, tranquilos, se iban de Jerusalén,
tenían un caminito por delante, ¿no? 11 kilómetros, y caminó 40 cuadras. Hoy a la mañana una hermana me decía que caminó, salió a caminar, hizo 40 cuadras justamente. Interesante, ¿no? 78 años tenía y caminó sus 40 cuadras. Bueno, tremendo, ¿no? Así que no hay excusa. Pero estos tenían que caminar 110 cuadras, y la vamos a medir en cuadras, más o menos aproximadamente, entre 110 y 120, o sea, 4 veces más, ¿no?, de lo que el médico recomienda. Así que la milla extra ahí estaba, ¿no?, por 4. Y estos iban caminando, y la Biblia dice que iban hablando entre sí las cosas que habían acontecido. Y es interesante, la Biblia dice, Lucas dice que uno se llamaba Cleofas y del otro no da el nombre, ¿no? Pero sí sabemos que eran 2 discípulos y seguramente no eran del grupo de los 12, o sea, sabemos que no es del grupo de los 12 porque no están en la lista de los 12 apóstoles, pero lo más probable es que eran del grupo de los 70, es decir, el grupo un poquito más amplio. No eran de los VIP, ¿no? Porque Jesús tenía los 3, los más íntimos, los 12, y después había un grupo de 70. Lo más probable es que estos 2 discípulos pertenecían a ese grupo, no el grupo VIP. Cuando sucedió que Jesús fue crucificado, los 12 se reunieron y estos quedaron afuera, no estaban en el grupo VIP del Señor. Así que, ¿qué hacemos? Los eruditos dicen que Cleofas era de Emaús, era oriundo de Emaús, entonces lo primero que se le cruzó a la mente es decir, bueno, volvamos a nuestra aldea natal, volvamos a Emaús, ya Jesús está muerto, ¿no? Y eso es lo que iban hablando. Y es interesante, algunos dicen, bueno, ¿quién era Cleofas uno? Y otros dicen, a mí me gustan todos estos datos, ¿no? ¿Quién era el otro? Porque la Biblia no dice el nombre. Algunos dicen que Lucas omitió el nombre porque probablemente era la esposa, ¿no? Y los judíos en los relatos no nombraban a las mujeres, en algunos casos, y entonces es probable. Yo creo que podría haber sido la esposa porque la Biblia dice que iban discutiendo, ¿no? Hablando y discutiendo. Así que tan errado, tan errada no puede, no sé si está esa. O no, eso es al margen, entre paréntesis, ¿no? Pero dice que iban hablando entre sí todas las cosas, y mientras hablaban y discutían, el versículo 15, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, ¿no? Interesante, no sé quién habrá sido la otra persona, pero es interesante que, sí, un dato importante es que Lucas omitió el nombre. Y yo no creo que haya sido un error de omisión sin intención. Yo creo que Lucas también tuvo cierta intención en omitir el nombre, porque si pone el nombre de uno, ¿por qué no puso el nombre de otro? ¿No? Pero algunos dicen que se utilizaba en ese tiempo como un recurso literario para que el que lea pueda identificarse con esa persona. Y me gustó a mí ese punto porque tiene algo interesante, ¿no? Es decir, bueno, no eran muy VIP, no estaban en el grupo íntimo del Señor, y da la libre interpretación para que uno dice, bueno, podría haber sido yo ese quizás, ¿no? En una situación similar. Pero bueno, podemos hablar con esto y debatir, pero no quiero hacer de esto el tema principal. La cosa es que mientras ellos hablaban, tenían velados y Jesús se puso a caminar con ellos. Y es interesante las actitudes que toma Jesús con este grupo, con estas 2 personas, porque como si no supiera, el Señor dice, ¿qué es lo que están ustedes hablando? ¿No? ¿Qué es lo que están discutiendo? Preguntas que el Señor no sabía de lo que estaban hablando. Pero había algo intencional también en la actitud de Jesús de decir, bueno, vamos a ver de qué hablan. Y el mismo Jesús le dicen, ¿por qué están tristes? Es decir, se notaba que estaban tristes, se notaban que había angustia. Y el Señor ya sabía por qué estaban tristes, por qué estaban angustiados, pero quería escuchar de boca de ellos. Y el Señor también le dice, cuando le dice, ¿qué sos el único? Le dicen, forastero que no se enteró las noticias de lo que estaba sucediendo. Y el Señor le dice,
¿qué cosas han acontecido? ¿No? 3 preguntas que el Señor le hace que los habrá descolocado, como diciendo, ¿y este de dónde salió que me pregunta estas cosas? ¿No? Y es tan hermoso cómo cómo Jesús comienza a interactuar, y hay algo pero poderoso en esto, ¿no? Porque fue una de las primeras apariciones de Jesús resucitado. Y estas personas estaban el mismo día que el Señor resucitó, el mismo día que estaban yendo a Emaús con tristeza, con decepción, con angustia, porque no sabían lo que iba a pasar, no sabían lo que iba a pasar en su futuro. El mismo día, Jesús mismo les da el honor tremendo de estar caminando con ellos. Acababa de resucitar. Y podría haber estado con el que él quería. Podría haberse quedado en el cielo con el Padre, con todos los ángeles adorándolo por la eternidad. Y sin embargo vio a estos 2 pobres ahí caminando y dio su primicia de resucitar en la tierra, se la dio prácticamente a 2 personas totalmente comunes, porque eso es lo que eran. No eran VIP, no eran discípulos cercanos, eran de un grupo amplio, eran buenos cristianos, pero eran comunes. Y Jesús estuvo con ellos, se manifestó. Esto es maravilloso, ¿no? Cuando esto comienza a suceder y saber qué es lo que pasa. Y ellos le dicen, bueno, sucedió esto. Y el versículo 21 tiene la clave de lo que yo quiero llegar en esta meditación. Dice, el versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué expectativas tenían de Jesús? ¿No? Porque acá está la clave. Estaban camino a Emaús, desesperados, angustiados, tristes, no sabían qué. ¿Por qué tenían una expectativa de Jesús equivocada? ¿No? Nosotros esperábamos que Él iba a hacer lo que nosotros estábamos esperando. Jesús mismo les dijo a sus discípulos, mi reino no es de este mundo. Y ellos estaban esperando que el Señor tomara el reinado con poder, con autoridad, pero el Señor mismo se los había dicho, ¿no? El reino de Dios, esto pasaba por expectativas equivocadas y una convicción, no, ¿cómo se dice cuando uno tiene una concepción errónea de lo que significa el reino de Dios? Nosotros esperábamos que Jesús hiciera tal cosa. ¿Saben qué? ¿Cuántos de nosotros en circunstancias estamos confundidos, desalentados, tristes, porque esperábamos que Jesús actuara de la manera que nosotros queríamos y pasa el tiempo y no pasó nada? Encima dicen, y a todo esto ya es el 3er día que murió. O sea, si tenía expectativas de algo, ya hace 3 días que murió. ¿Cuáles son tus expectativas acerca de Jesús? ¿Cuáles son tus expectativas acerca de Dios? ¿No? Ahora, qué lindo esto, ¿no? Porque el Señor tenía un plan con estas personas, pero las expectativas tenían que ser purificadas. ¿Cuántos hicieron alguna compra por internet alguna vez? ¿No? Algunos, bueno, varones, mujeres. Mi esposa hace poco compró unas botas de China y estaba así ansiosa para que lleguen, no sé, la trajeron en barco con lo que tardó y todo. Cuando llegaron las botas, y resulta que las botas eran un número más chico, ¿no? Qué bacana, anda a cambiar la China, ¿no? Estaba muy barata, muy lindo, todo, lo que quieras, pero no era el número.
Qué decepción cuando uno tiene una expectativa de algo y lo espera y ay, a ver, y cuando llegó, no era. Bueno, eso en el plano carnal y material. Imagínense potenciado en el plano espiritual, ¿no? Esperamos que Dios sobre, que Dios sobre, que Dios sobre. Y de repente el Señor es como que parece, perdón la expresión, ¿no? Pero como que parece que el Señor se hace el tonto. Como, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Contame. Pero, ¿no? Pero interesante esto que el Señor estaba ahí. Los ojos estaban velados, pero el Señor estaba ahí. ¿Saben qué? Emaús es una aldea que fue conocida más adelante, con el transcurso de los años, como una aldea donde se iban, Roma la declaró a la ciudad como una ciudad donde iban los veteranos de guerra. Y esto es un detalle muy, muy lindo. Y no solo los veteranos de guerra, sino los que habían sido lastimados, lesionados en la batalla y que no estaban aptos para salir de nuevo a la guerra, ¿no? Para ir a pelear. Entonces Emaús era esa aldea donde los que ya eran viejitos, los que ya no estaban listos o no podían, han sido soldados alguna vez, prestado servicio alguna vez, pero ya por alguna razón no estaban aptos para seguir luchando, ¿no? Para seguir en el frente de batalla. Y de repente, bueno, el gobierno como que los reconocía y le decían, bueno, acá tienen tierra para ustedes, como una recompensa por el trabajo que hicieron, pero en realidad ya no servían como soldados. Y es interesante esto, porque muchas veces nos sentimos como estas personas, ¿no? Como que ya no estamos, las expectativas se me vinieron abajo y pensamos que ya no estoy apto para ser un soldado. En el ministerio hablando, ¿no? Hay muchos que comienzan con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y cuando uno los ve, sí, vamos a hacer grandes cosas para el Señor, comienzan a pasar los años, comienzan a haber luchas, dificultades, y de repente hay muchos que por ahí han tenido sueños hermosos para servir al Señor, para dedicarse a la obra, pero de repente hay algo que les pasó que los dejó incapacitados como soldados en el ejército del Señor. Y están camino a Emaús, espiritualmente hablando, a aquel lugar donde ya no, alguna vez fuiste soldado, alguna vez serviste al Señor, pero ahora perdiste una mano, perdiste un brazo, no sé, estás lesionado, perdiste la vista, no servís para esto. Andá a Emaús, sentate ahí tranquilo, disfrutá, ¿no? La decepción espiritual. Ellos tenían expectativas que Dios iba a obrar y tenían deseos de servir y decían, cuando Dios reine, ahí vamos a estar nosotros, ¿no? Como con los hijos de Zebedeo que se enojaron, que uno esté a la derecha, el otro a la izquierda, porque querían que el Señor reine y ya estaban ahí, ¡wow! Pero de repente se encontraron la expectativa rota y quebrada. ¿Cuántos han tenido un llamado para servir al Señor y han empezado con toda la energía, con todas las fuerzas, y pasan los años, pasan dificultades, y las expectativas no se cumplen, y de repente por ahí piensan, bueno, esto era para el grupo VIP del Señor, ¿no? Piensan, bueno, para el hijo del pastor, para un grupo muy privilegiado, yo soy de otro grupo. Cuando tenían que reunirse para saber dónde está, en el grupo de los 12 no había lugar para estos dos. No sé, buscá otro lugar, estamos todos confundidos. Emaús significa esa tierra de confusión, ¿no? Esa tierra a donde van los que alguna vez fueron soldados en primera línea, batallaron y ya, o los que dicen ya estoy viejito. A ustedes ahí vieron estos hermanos en Catamarca que están predicando en la cárcel, se están convirtiendo almas. Hablé la semana pasada, cada vez que hablo con este hermano Juan, me llena de energía. Lo conocí personalmente hace poco en Catamarca, pero es un hombre de Dios tremendo, jubilado, más de 80 años, 84 años tiene. Y van allá
y llevan la palabra de Dios a la cárcel. La última vez que hablé con él, le digo, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? Me dice, bien, dice, se convirtió una de las mujeres que se convirtió en la cárcel, me decía, porque el ministerio no termina ahí. Se convirtió en la cárcel y cumplió su condena, la dejaron en libertad y no tenía a dónde ir. Ella era de Tucumán, de San Miguel de Tucumán. Y dice que le abrieron la cárcel y la tiraron como si fuera, bueno, listo, no sé, tu problema, arreglate. Y dice que salió, no tenía familia, no tenía plata, no tenía nada. Y lo primero que se le cruzó por la mente es hablarle a Juan por teléfono, ¿no? Y este hombre jubilado, 84 años, la fue a ver enseguida, la fue a recoger junto con su esposa, le contó la situación y dice, pastor, dice, la cobijamos en nuestra casa, la atendimos y se miró con la esposa y dice, vamos a llevarla a Tucumán en el auto. 84 años. Y él decía, estaba haciendo una obra maravillosa y mientras me lo contaba, le digo, Juan, en San Miguel de Tucumán hay un centro, ustedes vieron la... Ah, qué bueno, así puede seguir estudiando. Se contactó con el... Estaba y seguía estudiando el mismo programa, el mismo curso, nada más que ya en vez de hacerlo en la cárcel, lo hacía en San Miguel de Tucumán con otra gente que... Pero esas cosas que hace el Señor, y yo hablaba con Juan, 84 años, jubilado, qué gana de meterse en la cárcel de mujeres, ¿no? Así que mire, si usted cree que ya pasó su tiempo para estar en las primeras filas de batalla, ¿cuántos son mayores de 84? A ver, no hay ninguno. Así que no se me va a jubilar, ¿sabe? No hay plan de jubilación. Gloria a Dios. Miren, para ir terminando, antes de que se me comiencen a levantar, cuando están llegando en los versículos más adelante, el Señor tiene que ir purificando nuestros corazones, ¿no? Sacándonos algunas fantasías de la cabeza. Cuando dice, llegaron a la aldea donde iban, versículo 28, y Jesús hizo como que iba más lejos. Interesante, ¿no? La actitud de Jesús con estos dos era muy interesante. Primero preguntaba de qué hablan, qué es lo que sucedió. Llegan y dicen, bueno, yo sigo muchachos, hasta luego, un lindo verlos. Pero la Biblia dice que él se hizo no es que iba más lejos. Intencionalmente se hizo el que iba más lejos. Él ya sabía, él quería obrar, ¿no? Pero se hizo el que seguía. ¿Y qué estos dos quisieron? Ya había algo que había comenzado a suceder, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Le dijeron, no, quédate con nosotros. Lo obligaron. Interesante, ¿no? Muchas veces Jesús está a nuestro lado caminando en las dificultades y podemos, no sabemos, pensamos que puede ser que no, pero hay algo que está sucediendo, ¿no? Y aunque no tenían ni siquiera la certeza, porque el Señor nos le habría abierto los ojos aún, decían, yo quiero que te quedes conmigo, ¿no? En esa desesperación del momento en que todo estaba gris, oscuro, que no tenían futuro, que no sabían, el Señor estaba ahí. Y Él se quedó y en ese momento dice que partió el pan para compartir con ellos y le fueron abiertos los ojos y ellos conocieron que era Jesús. Tremendo, ¿no? Jesús estuvo con ellos en el camino más difícil de sus vidas, en el momento más oscuro, cuando tenían sus sueños quebrados y no sabían a dónde iban a ir. Cuando les abrió los ojos, ellos dicen, entendieron que era Jesús y dicen, desapareció de sus vistas, dice que se fue. Y ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros en el camino y nos abría las Escrituras? Ahí es como que dicen, sí, era Jesús, ¿no? Y yo vengo a decirte eso. ¿No arde tu corazón todavía cuando uno te dice a alguien, si todavía podés servir al Señor?
Aunque algunos te digan, no, vos tenés la vida quebrada, no, vos ya no podés estar en el frente de batalla. Mirá lo que pasó, mirá lo que pasaste, mirá la situación. Pero cuando alguien viene de parte de Dios, te da una palabra, o lees, o orás, comienza a arder tu corazón, ¿no? Y eso es señal. Tu corazón no arde porque... Tu corazón arde porque el Señor te está llamando, y ese ardor en tu corazón es porque Dios está todavía. Mis pensamientos, dice Isaías 55:8, no son tus pensamientos. No podés estar enojado con el Señor porque lo que vos pensabas que cómo Él tenía que obrar, no sucedió. Porque Él está con vos aún en esa situación. Y aún cuando tus expectativas no se cumplan, pero Él estaba. Y el reino de Dios era mucho más, por eso dice, tus pensamientos son mucho más grandes. El reino de Dios era un reino inconmovible, eterno. No era un reino pasajero, terrenal, que iba a ser efímero. Rey de reyes, Señor de señores por toda la eternidad. Y nosotros estamos con esa expectativa, ¿no? Esperando a ver que llegue el envío de mercado, no sé, de Shein, de China, no sé de dónde. Es algo tan pequeño. Los planes de Dios son mucho más grandes. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Miren, Deuteronomio 8:2 dice, te acordarás todo el camino por donde Jehová, tu Dios, te ha traído estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de servir o no a Dios, ¿no? Para afligirte, para probarte, te vas a acordar, ¿no? Dios estuvo todo este tiempo. Dios está. Ahora hay algo interesante. Quiero terminar con esto, ¿no? Dice, versículo 33, dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Parece un versículo tan cortito, ¿no? Pero ese volvieron en la misma hora, se levantaron y volvieron a Jerusalén, implica que caminaron 12 kilómetros, se sentaron y en un versículo dice, en esa misma hora se levantaron, vamos a volver a Jerusalén, otros 11 kilómetros, ¿no? El que caminó 40 kilómetros, hoy le preguntaba a la hermana, ¿y tenía ganas de volver a salir esos 40 kilómetros, esos 40 cuadras? No, recién llegó, estaba... Imagínense estos dos. 11 o 12 kilómetros, de repente se sentaron y dijeron, vamos a descansar, ya estamos en Emaús. Hay algo glorioso en esto. Emaús no es lugar para un discípulo del Señor. La tierra de aflicción, la tierra de decepción de Dios no es lugar para vos. Que el Señor abra tus ojos en esta noche, para que en ese momento, cuando el Señor te abre los ojos y dice, no ardía mi corazón, que en esta noche el Señor haga arder tu corazón y que digas, este lugar no es el lugar para que yo esté. Porque aunque me he lastimado, aunque ya pienso que me jubilé, aunque ya creo que no hay opciones para que yo esté de nuevo sirviendo en el ejército del Señor, Emaús no es lugar para vos. Todavía hay mucho para hacer. Y ellos volvieron y encontraron a los 12, al grupo VIP, ¿no? A los que estaban con el Señor. Los que le dijeron, no, ustedes no están acá. De repente volvieron, se unieron y ahora sí, venimos a compartir. Hey, ustedes 12, ustedes que son tan VIP, se nos apareció a nosotros primero. Gloria a Dios, los descartados, los que... ¿Saben qué? El Señor se te está manifestando en esta noche. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si quieren ponerse de pie unos minutos. No quiero ya robar más tiempo, pero quiero dejar esta palabra en tu corazón.
Y quiero hablar a aquellos que por ahí piensan, bueno, muy lindo todo de servir a Dios, de la iglesia, pero ya está, yo ya estoy tranquilo en Emaús, ¿no? Ya me decepcioné, ya me golpeé, no me voy a decepcionar de nuevo. Algunos piensan así, ¿no? Algunos dicen, ya está, esto no es para mí, pero el Señor hace que tu corazón esté ardiendo. Y si está ardiendo tu corazón, es porque todavía hay planes de Dios para tu vida. Amén. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Si quiere, Walter puede pasar mientras tocamos un coro de adoración. Vamos a orar. Señor, en esta noche tu palabra ha sido dada, Padre. Yo no conozco a los hermanos, yo no conozco cada situación particular, pero tú sí los conoces, Señor. Tú me has dado esta palabra, Señor, y yo fui fiel en compartirla. Ahora yo te pido que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, y tú sabes que yo siempre te pido, Señor, que cada lugar donde me des la oportunidad de predicar, Señor, que puedas separar gente para tu servicio, para tu obra. Señor, y yo sé que tú lo has hecho, pero quiero pedirte ahora que confirme, Señor, porque hay gente aquí que todavía tiene mucho para dar, todavía tiene mucho campo de batalla para servirte, para glorificarte, hay tanta necesidad. Y quizás por ahí están ahí en esa etapa de confusión, en esa etapa de que están decepcionados contigo, decepcionados con la iglesia, decepcionados con algún líder, porque sus expectativas no se cumplieron. Señor, pero en esta noche nuestro corazón arde, Señor, cuando tú hablas, cuando tú nos abres la palabra, cuando pensamos, Señor, servirte, honrarte. Padre, yo quiero hacer un llamado en esta noche a aquellos que han llegado a esa aldea en significado espiritual de depresión, de angustia, de confusión, donde ya no ven futuro, donde creen que ya está. En algún momento soñaron con servirte, soñaron con ser un soldado en tus filas, pero eso ya es del pasado. Yo quiero que tu Espíritu Santo, Señor, comience a mostrarse que todavía hay mucho trabajo por hacer, hay muchas almas por ganar, hay mucho terreno por conquistar, Señor, para ti. Por eso te pido que restaures, Señor, restaures los llamados, restaures, Señor, el deseo, la pasión, las ganas por servirte, Señor, con renovadas fuerzas. No importa si te golpeaste, si te lastimaste, si estás herido y si te dicen, vos ya pasás al lugar de retiro, estás descalificado para el servicio de la obra. El Señor en esta mañana, en esta noche hace arder tu corazón para que vuelvas, para que estés, porque una cosa es real: Emaús no es lugar para un soldado del Señor. La tierra de confusión no es lugar para ti.